Hay emociones que hacen ruido y otras que se esconden en silencio. Los celos pertenecen a esa segunda categoría, porque casi nadie admite sentirlos, pero todos, en algún momento de la vida, los hemos experimentado. Y lo curioso es que, cuando aparecen, casi siempre creemos que el problema está afuera. Pensamos que el problema es la otra persona, que el problema es su comportamiento, que el problema es que nos están provocando. Pero la psicología profunda nos dice algo muy diferente. Los celos no hablan del otro, hablan de nosotros, hablan de una parte de nuestra identidad que se siente amenazada, hablan de algo que creemos que podemos perder, incluso cuando en realidad nunca nos perteneció. Carl Jung decía que muchas de nuestras emociones más intensas son símbolos disfrazados, mensajes del inconsciente. Y los celos son uno de esos mensajes. Porque cuando sentimos celos, en realidad estamos frente a un espejo emocional. Un espejo que refleja algo que no siempre queremos ver. Por ejemplo, cuando alguien siente celos extremos, muchas veces no está reaccionando a una traición real. Está reaccionando a un miedo antiguo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser reemplazado. El miedo a no ser elegido. Y ese miedo no nació ayer. Generalmente viene de mucho más atrás. De experiencias donde sentimos que el amor era algo que se podía perder. Que el cariño dependía de competir. Que la atención había que ganarla. Por eso los celos son tan intensos. Porque no se activan solo por lo que está pasando ahora. Se activan por todo lo que alguna vez dolió. Pero aquí viene la parte más interesante. Los celos también son un símbolo de apego. Un apego profundo a la idea de posesión emocional. En el fondo, cuando alguien siente celos, su mente está diciendo algo como, si esa persona mira a alguien más, significa que yo valgo menos. Y ahí está el verdadero conflicto. Porque el valor personal nunca debería depender de la mirada de otro. Pero nuestra mente emocional muchas veces funciona de otra manera. Funciona como un niño que cree que el amor es un recurso limitado, que si alguien más recibe atención, nosotros perdemos. Por eso los celos pueden aparecer incluso cuando sabemos racionalmente que no tienen sentido. Es una reacción simbólica, no lógica, pero hay algo aún más profundo, algo que casi nadie menciona. Muchas veces sentimos celos de aquello que en secreto admiramos, de aquello que nos gustaría ser, de aquello que representa una parte de nosotros que no hemos desarrollado. En psicología profunda, esto se relaciona con lo que Jung llamaba la sombra. La sombra no es lo malo que ocultamos, también es lo que reprimimos de nosotros mismos. Nuestro potencial no vivido, nuestra seguridad no desarrollada, nuestra autenticidad no expresada. Por eso, cuando aparece alguien que encarna algo que sentimos que nos falta, la emoción que surge puede ser celos, pero en realidad es un símbolo de algo que dentro de nosotros quiere despertar. Un mensaje que dice, mira eso que te incomoda, porque quizás ahí está una parte de ti que aún no has reconocido. Y cuando empezamos a entender los celos de esta manera, dejan de ser simplemente un problema emocional y se convierten en una puerta de autoconocimiento, porque detrás de cada celos hay una historia, una inseguridad, un deseo, una herida o incluso una parte dormida de nuestra identidad. Y cuando aprendemos a escuchar ese símbolo, en lugar de reaccionar automáticamente, empieza a ocurrir algo muy interesante. Los celos pierden su poder, no porque desaparezcan, sino porque dejan de ser enemigos y se convierten en maestros. Pero hay algo todavía más profundo que ocurre cuando empezamos a descifrar este símbolo. Algo que cambia completamente la forma en que vemos nuestras relaciones. Y tiene que ver con una pregunta incómoda. Una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. La pregunta es esta: ¿realmente tememos perder a la otra persona?
o tememos perder la imagen que tenemos de nosotros mismos cuando estamos con ella. Porque muchas veces los celos no nacen del amor, nacen del miedo a que alguien más confirme una inseguridad que ya estaba dentro de nosotros. Y entender esto puede ser incómodo, pero también puede ser profundamente liberador, porque en ese momento dejamos de luchar contra la emoción y empezamos a entender su lenguaje. Y cuando entiendes el lenguaje de una emoción, deja de controlarte. Empiezas a comprender lo que realmente está intentando mostrarte. Cuando empezamos a comprender esto, ocurre algo muy interesante. Nos damos cuenta de que los celos no son realmente una emoción sobre el otro. Son una emoción sobre nuestra identidad, sobre la historia que nos contamos acerca de quiénes somos y qué lugar ocupamos en la vida de alguien más. Porque en el fondo, los celos aparecen cuando sentimos que nuestro lugar está en riesgo, que podríamos ser reemplazados, que podríamos dejar de ser importantes. Y eso toca una de las heridas más profundas del ser humano, la herida del abandono. Desde pequeños, nuestro cerebro aprende algo muy simple. Ser elegidos significa seguridad. No ser elegidos significa peligro. Por eso el rechazo, la comparación o la sensación de ser sustituidos puede doler tanto. No lo vivimos solo como una situación social, lo vivimos como una amenaza emocional. Pero aquí aparece uno de los grandes errores que cometemos al interpretar los celos. Creemos que controlar al otro va a resolver el problema. Pensamos que si vigilamos más, si preguntamos más, si exigimos más, entonces vamos a sentirnos tranquilos. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más intentamos controlar al otro, más poder le damos sobre nuestra tranquilidad emocional. Y poco a poco, nuestra paz comienza a depender completamente de lo que esa persona haga o deje de hacer. La psicología profunda plantea algo diferente. Plantea que los celos son una señal de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser reconocido. Tal vez una inseguridad, tal vez una comparación constante, tal vez una parte de nosotros que todavía no cree merecer amor. Y cuando ignoramos ese mensaje, los celos se vuelven más fuertes, más obsesivos, más dolorosos. Pero cuando nos detenemos a observarlos con honestidad, comienzan a transformarse, porque empezamos a hacernos preguntas diferentes. En lugar de preguntar, ¿por qué esa persona me hace sentir así?, comenzamos a preguntar, ¿qué parte de mí se siente amenazada en este momento? Esa simple pregunta cambia todo, porque deja de tratarse del comportamiento del otro y empieza a tratarse de nuestro mundo interior, de nuestra autoestima, de nuestras heridas emocionales, de nuestras creencias sobre el amor. Y aquí aparece una verdad que puede ser difícil de aceptar. Los celos muchas veces nacen de una ilusión. La ilusión de que el amor significa posesión, de que si alguien nos ama, automáticamente deja de ver al resto del mundo. Pero el amor real no funciona así. El amor no elimina la libertad, la acompaña, no encierra, elige. Por eso las relaciones más sanas no se construyen sobre el control, se construyen sobre algo mucho más poderoso, la confianza. Pero no solo la confianza en el otro, la confianza en uno mismo. La confianza de saber que nuestro valor no depende de competir con nadie, que nuestra esencia no puede ser reemplazada, que quien realmente conecta con nosotros lo hace por algo que nadie más puede copiar. Cuando llegamos a comprender esto, los celos empiezan a cambiar de forma. Dejan de ser una reacción impulsiva y se convierten en una oportunidad de crecimiento, una invitación a mirar hacia adentro, a fortalecer nuestra identidad, a sanar las historias que alguna vez nos hicieron sentir que el amor debía ganarse o defenderse. Porque el símbolo oculto detrás de los celos no es la desconfianza, es el miedo a no ser suficiente. Y cuando empezamos a sanar ese miedo,
ocurre algo profundamente liberador. Dejamos de vivir el amor desde la ansiedad y empezamos a vivirlo desde la elección, desde la tranquilidad, desde la seguridad interior. Y entonces entendemos algo que cambia completamente la forma en que vemos nuestras relaciones, que quien se siente suficiente ya no necesita competir por amor, porque sabe que el amor verdadero no se disputa, se reconoce. Si este video te ayudó, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.